Muy bien, en esta ocasión estamos con el doctor Gary Habermas. So today we're with Dr. Gary Habermas. Él es uno de los principales filósofos e historiadores de Estados Unidos. He's one of the main historians and philosophers on the area of the resurrection. Y vamos a hablar acerca de la resurrección. And we're going to talk about these specifically about the resurrection today. Primero, me gustaría preguntarle, doctor Habermas, si puede contarnos algo acerca de su trayectoria profesional. First, Dr. Habermas, could you tell us a little bit about your professional career and how did you become a historian and philosopher? Going back how far? You want my testimony or starting after I got into it formally? ¿Qué tan atrás quieres que vaya? ¿Su testimonio o un poco más atrás? Lo que tengo pensado ahorita es preguntarle su trayectoria profesional después de su vida espiritual y yo quiero que nada más hable quién es él, qué ha estudiado, a qué se dedica. Yeah, he's gonna ask later. He's gonna ask later about your spiritual side. You know, this is more about your professional area and expertise. Okay. Well, I had a long period of time with some rather severe doubts. Tuve un periodo bastante largo con dudas muy severas. And I usually say they lasted about 10 straight years and then about 10 more intermittent years. Y que estas dudas duraron unos 10 años y luego intermitentemente otros 10 años más o menos. This all came together when I was finishing my PhD and I did my dissertation on the topic of the resurrection, but the doubts still didn't stop. Y esto lo hizo durante el tiempo que estaba haciendo su doctorado y su disertación acerca de la resurrección, pero a pesar de eso las dudas seguían vivas ahí. Yeah, and let me be clear that the doubts weren't about the resurrection. Y déjame ser claro, las dudas no eran acerca de la resurrección. But they were just doubts in general. Well, maybe I should say this. At the time, I did not know about the distinction between factual and emotional doubt. And I kept piling on the data without accounting for how I was taking it emotionally. Tal vez tenga que aclarar esto un poquito. En aquella época no estaba yo haciendo la diferencia entre duda emocional y duda intelectual. Entonces las estaba revolviendo, las estaba combinando. Entonces eso fue lo que estaba pasando en esta época. Was that last one too long, Chris? No, that's fine. You're good. Okay. Well, about the time that second 10 years was going on, I started finding out about application to our emotions. Así que en el segundo periodo de 10 años de duda fue que empecé a aplicar, a descubrir esta cuestión de la duda emocional y aplicar la evidencia a las emociones. Once I did the application of those things, once I dealt with my emotions, let's put it that way. Let me start over. Once I dealt with my emotions, things came, the emotional side of the doubt. Let me start all over again. Once I dealt with the emotional side of the doubt, things started coming together real well. And from that time on, I've not had any issues with doubts for decades. Y después de que lidié realmente con mis dudas emocionales, realmente no he vuelto a batallar seriamente con la duda. Muy bien. Y ahora que mencionó que estuvo haciendo su disertación doctoral sobre la resurrección. Now that you mentioned that you did your doctoral dissertation on the historical resurrection, ¿qué actitud tuvieron sus supervisores doctorales cuando se enteraron que su tesis sería sobre la historicidad de la resurrección de Jesús?
What was the attitude of your doctoral supervisors when they realized that you were going to talk about, the resurrection? My committee approved the topic, so they knew I was going to do it. And I'm just guessing because you don't ask your professors what their views are. But I would say half my committee believed in the resurrection, half did not. Bueno, la verdad es que mi comité de disertación aprobó el tema, pero yo diría que la mitad eran creyentes y la otra mitad no eran creyentes. Entonces no tenían todos una disposición a esto. Muy bien, vamos a empezar con las preguntas sobre el Jesús histórico. So let me ask you a few questions about the historical Jesus. La creencia prevaleciente en la cultura secular en Hispanoamérica The prevalent belief in Latin America es que Jesús nunca existió, que fue una copia de mitos paganos como Horus, Mitra, Dionisio, etc. In skeptic circles, they actually believe that Jesus didn't actually exist and he was a copy of pagan gods like Mithra and Greek or Egyptian gods. Porque las historias tienen muchas similitudes y que no hay documentación fuera de la Biblia que corrobore la existencia de Jesús. Because there are many similarities between the story of Jesus and some of these deities, and there's no corroborating evidence of the resurrection outside of the Christian writings. Esta es mi pregunta. So this is my question. ¿Qué piensa la corriente principal de historiadores sobre esto? ¿Jesús existió o no? What do actual experts and historians about Jesus? Did he exist or did he not exist? The first question about people who deny his existence and take the results of mystery religions or dying and rising gods from before Jesus, they are not, as a rule, they are not professional scholars. So la gente que niega que Jesús existió y típicamente esta corriente que piensa que Jesús es un derivado de dioses que mueren y que luego resucitan, ninguno de ellos prácticamente es un profesional en la materia. And the scholarly community usually looks down on those kind of responses. Y la comunidad seria, la comunidad de eruditos normalmente no toman en serio estas afirmaciones. And when I say scholars look down on them, I mean look down on those views, not down on the people. When I say the scholars look down on those views, I'm not just talking about believers. Y cuando me refiero a que los historiadores no toman esto realmente en serio, que Jesús no existió, no estoy hablando nada más de creyentes. I'll give you a list of a few names here, Chris. I'm talking about people like Bart Ehrman and John Dominic Crossan. Estoy hablando de gente seria como Bart Ehrman y John Dominic Crossan. Or James D.G. Dunn. Or James D.G. Dunn. Mm-hmm. Any number of scholars. Bart Ehrman, this is probably the most impressive comment. Cualquier número de historiadores. Bart Ehrman, este es uno de los comentarios más interesantes. Ehrman says of the hundreds, if not thousands, of teachers of religion, New Testament, who are scholars who are trained in relevant areas. De todos los eruditos que están entrenados en áreas relevantes a historia, a teología, esto es lo que dice Bart Ehrman. Ehrman says that virtually none of them have the credentials of the people who are teaching in the universities. Básicamente dice que ninguno de ellos tiene las credenciales de gente que enseña en universidades. And I don't mean general credentials. I mean, I don't mean nobody has a master's degree or doctor's degree. I mean, almost none of the mythicists, except for Bob Price, Richard Carrier, almost none of the others have terminal degrees specifically in
a relevant field. Y de todos estos, de la gente que aboga esta idea del mitismo, se llama, que Jesús fue un mito, prácticamente no hay nadie más que dos personas, Robert Price y Richard Carrier. Y aparte de ellos, prácticamente nadie tiene credenciales que hable de este tema con seriedad. And I want to be clear, this is Bart Ehrman who says this. Y esto es lo que dice Bart Ehrman, no los creyentes. And he says he knows nobody among those many, many, many university, college, and seminary professors who hold that Jesus doesn't exist. He doesn't know anybody who holds that view. Así que no conoce prácticamente a nadie que sea un profesor en universidad o seminario que crea que Jesús no existió. Eso es grandioso. Thank you, that's great. Appreciate it. Vamos a ahondar un poco más en esto. Let's go a little bit deeper on this. Esta es mi siguiente pregunta. This is my next question. Existen muchos documentos antiguos que hablan sobre Jesús. There are many ancient documents that talk about Jesus. Están todos los documentos del Nuevo Testamento. Basically, in all the documents of the New Testament. Tenemos los evangelios apócrifos. We have the apocrypha, the spurious gospels or non-canonical gospel. Tenemos el Corán diciendo que Jesús ni siquiera fue crucificado. We have the Quran that basically says that Jesus wasn't even crucified. E incluso se descubrió un documento que dice que Jesús se casó con María Magdalena. And there's supposed to be this document that says that Jesus actually married Mary Magdalene. Y esto confunde a muchas personas. And this confuses a lot of people. Uno ya no sabe cuáles documentos mienten y cuáles dicen la verdad. So people basically don't know what documents are telling the truth and what documents are basically lying. Así que mi pregunta es la siguiente. So my question is as follows. ¿Cómo le hacen los historiadores para saber si un hecho es histórico o fue inventado? ¿Cómo hacen los historiadores para desenterrar el pasado? ¿Y qué sucede cuando aplicamos esos filtros a toda la documentación sobre Jesús? Ok, la primera parte porque está larga la pregunta. Puedes hacerla en dos partes. Así que mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos saber si un hecho es histórico o fue inventado? So how can we know if something that's basically claiming these documents is historical or if it was made up? ¿Cómo hacen los historiadores para desenterrar el pasado y qué sucede cuando aplicamos esos filtros a la documentación sobre Jesús? So how do historians unearth the past, and what happens if we apply these methods to the New Testament documents? Okay, it sounds like a couple questions there. Let me take what I think is the first one. Déjame tomar lo que creo que es la primera pregunta. Aquí hay dos preguntas. Scholars are not going to be terribly happy with sources that go more than 100 or at the most 150 years after the crucifixion. Los eruditos normalmente no van a buscar en fuentes que sean más tardías de 100 o 150 años después de la resurrección. And in those sources, we don't have Jesus getting married. Y en esas fuentes no tenemos a Jesús que se esté casando con nadie. And we don't have narratives about Jesus not dying on the cross. Y no tenemos narrativas de que Jesús no murió en la cruz. So there may be, there are documents that say those things, but generally they are hundreds of years after the crucifixion. Desde luego tenemos documentos que dicen eso, pero vienen después de, normalmente cientos de años después de la crucifixión. Okay, now the second question. Ahora, en la segunda pregunta. There is a large shift in much research today. Ha habido un cambio en la investigación reciente. That takes the Gospels as more historical genre than in the past. Que toman a los evangelios como un tipo de género histórico, más que como lo consideraban en el pasado. Here's an example of what I mean.
Este es un ejemplo de lo que quiero decir. When I was in graduate school in the mid 1970s, A mediados de los 70, cuando estaba en escuela para graduados, we were taught not to call the Gospels biographies. se nos dijo que no debíamos llamar a los evangelios como si no debíamos llamarlos biografías. In fact, even a few years earlier, when I was doing my undergraduate for a few semesters in a Christian school, a college, they told us not to count the Gospels as biographies either. Sí, de hecho, en la universidad se nos pidió que no llamáramos a los evangelios como históricos. But that has been undergoing a huge change since about 1990. Pero eso ha tenido un giro desde por ahí del año 1990, más o menos. It comes from a lot of arguments, but the chief one, the one that really got things going, was by a scholar named Richard Burridge in London. Y este cambio vino por el trabajo de un erudito llamado Richard Burridge en Londres. He did his dissertation and argued that the characteristics of the Gospels put them roughly in the category of Greco-Roman biography. Y su conclusión básicamente fue que, dadas las características de los evangelios, estos deben caer dentro de la categoría de biografía grecorromana. This was revolutionary. Y esto fue revolucionario. But today, it seems to be the majority of New Testament scholars' positions, critical or not critical. Y ahora, let me say critical or, let me say, it seems to be the majority view today of New Testament scholars, whether they are believing scholars or very critical scholars. Y esta es la posición de los estudiosos hoy en día, no, sin importar si son creyentes o no creyentes o son críticos de los escritos del Nuevo Testamento. Es decir, no creen que son realmente verídicos. I'll just add one more thing here. Déjame agregar algo más. Just because the Gospels appear to be Greco-Roman biography doesn't mean they are automatically historical. Solo porque los evangelios parecen ser biografías grecorromanas, no los califica automáticamente como históricos. It tends more in the direction of they are the right genre. Esto más bien significa que ese es su género correcto. But we still have to determine what passages and what events in the New Testament are historical and how we can get some general reliability if that's where we're heading. Pero aún necesitamos, después de eso, sacar hechos históricos y ver su confiabilidad. Yeah, not all scholars are trying to show the reliability of the New Testament. No todos los eruditos tratan de mostrar la confiabilidad del Nuevo Testamento. But those who do are going to look for a bunch of standards that either take different events in the Gospels. Pero los que sí tratan de buscar su confiabilidad van a tratar de buscar cuestiones comunes y algunos rasgos en los evangelios. Or which deal with specific incidents in the que Gospels. lidian específicamente con algunos incidentes en los evangelios. And the examples would be Richard Burridge's Jesus and the Eyewitnesses. You mean Richard Bauckham? I'm sorry. As soon as I said it. Yeah. An example here would be Richard Bauckham's book, Jesus and the Eyewitnesses. Y un ejemplo de esto sería, por ejemplo, el libro de Richard Bauckham de Jesús y los testigos presenciales. Who is trying to undergird the Gospels with eyewitness testimony. Que trata de mostrar cómo el fundamento de los evangelios tiene un fundamento de testigos presenciales. And then a last really serious trend applies historical criterion, or plural criteria, to the Gospels, and they are lists of
of tests you apply to the Gospels. Y el siguiente es acerca de varias pruebas o varios criterios que se les aplican a los evangelios para ver su confiabilidad. And these would include things like, besides the eyewitness and how early they are questioned, we have issues like, do we have multiple attestation? Y estas serían cosas como tenemos múltiples testimonios de algún hecho. Embarrassing testimony. Testimonios vergonzosos. What about the passages in the Gospels that have Aramaic originals and are still in Aramaic in the Greek text? Pasajes que tienen raíces arameas aún en el texto en griego. And what teachings would show up in Jesus alone, but you don't find them in the Old Testament and you don't find them in the epistles? Y qué enseñanzas o qué dichos de Jesús aparecen en los evangelios, pero no aparecen, por ejemplo, en las epístolas. Yeah, so overall, just give you an example or two. In all the sources in the Gospels, por ejemplo, déjeme darle un ejemplo o dos. En todas las fuentes de los evangelios, Jesus is called a healer and an exorcist. A Jesús se le llama un sanador y un exorcista. He also, in all the sources, calls himself the Son of Man. En todas estas fuentes también se llama Hijo del Hombre. So those are examples of how they apply these rules and get historical items out of the Gospels. Y estas son guías que nos dan pautas históricas en los evangelios. Yeah. Is that good? Muy bien. Muy buena respuesta. Muchas gracias. Great answer. Thank you. Aprovechando que mencionó que uno de los criterios es el testimonio temprano. So you mentioned that one of the criteria is the early testimony. Exactly. El escéptico dice que con los evangelios aún así no estamos bien parados. So the skeptics basically said that even with that, the Gospels are still not, good sources. Esta es mi pregunta. So this is my question. ¿Qué le diría a una persona que rechaza los evangelios alegando que son muy tardíos para ser documentos históricos? What would you say to a skeptic that affirms that the Gospels are basically not reliable because they are too late? You know what? I've been doing a lot of work on this question lately. And Sabes, he estado haciendo mucho trabajo acerca de esta pregunta últimamente. And the supposition behind it is rather ridiculous. Y la suposición detrás de esto es bastante ridícula. What I mean is, when you get Greco-Roman sources, lo que quiero decir es que cuando tomas fuentes grecorromanas that talk about key people or events, de que hablan de gente clave o de eventos claves en la historia, whether it's Alexander the Great or Julius Caesar or Caesar Augustus, ya sea César Augusto, Julio César o Alejandro Magno, in virtually every single case, the sources are way later than the Gospels are compared to Jesus. Virtualmente en todos estos casos, las fuentes que tenemos para las vidas de ellos son mucho más tardías que los evangelios. So if we have sources that are far earlier, así que si tenemos fuentes que son mucho más tempranas, and we have historical checkpoints, y tenemos marcadores históricos, such as eyewitness events behind the books, como por ejemplo testimonio presencial detrás de estos escritos, or early dates of writing, o fechas tempranas de la escritura de estos libros, we beat the secular sources at virtually, there are, let me say it this way, virtually no secular sources can beat the New Testament closeness to the crucifixion of Jesus. Sucede que ningún documento de estos grecorromanos tiene la cercanía histórica que tenemos nosotros en los evangelios. Here's a couple of examples. Un par de ejemplos. The earliest sources for Alexander the Great that have survived
Las fuentes más tempranas para la vida de las biografías de Alejandro Magno que han sobrevivido begin at almost 300 years after his death. nos vienen unos 300 años después de su muerte. And yet these critics make fun of Mark from just 35 years later. Y estos mismos escépticos se burlan de Marcos, que nos viene unos 30 años después de la crucifixión. One more example would be Suetonius, the Roman historian, Otro ejemplo es el historiador romano Suetonio, who writes about Julius Caesar and Augustus Caesar que escribe de Julio César y César Augusto more than 100 years later. más de 100 años después. So if you compare Suetonius to the latest gospel of John, Así que si comparas a Suetonio con el último evangelio de Juan, Suetonius is about double the time gap of John. Suetonio tiene una brecha del doble de tiempo que Marcos. Que Juan, ¿no? Perdón, que Juan. Somebody could say, but the Gospels are propaganda because Christians are writing about Christians. Sí, pero alguno podría decir, bueno, pero esto es propaganda porque tienes cristianos escribiendo acerca de cristianos. Let me see it, Chris. If you have a minute, let me put my finger on a quote here by Bart Ehrman. That's just excellent. Déjeme poner aquí una cita, si me permiten un momento, de una cita de Bart Ehrman que es excelente. Sure. Okay, so these mythicists who do not teach in state universities. I'm sorry, can you repeat? Yeah, in fact, I'd rather even be more specific. The mythicists who raise these objections, but yet do not teach according to Bar Ehrman, do not teach in specific areas related to New Testament. The mythicists who do not teach in specific areas of New Testament. Los mitistas que no escriben acerca de áreas específicas del Nuevo Testamento treat these sources as hopelessly unhistorical. Tratan estas fuentes como sin esperanza, que simplemente no son históricas. But the scholars in the field, pero los eruditos en este campo, who teach these sources in accredited seminaries, colleges, and universities, que enseñan esto en universidades, seminarios y escuelas acreditadas, unanimously say that we get history out of the Gospels. De manera unánime dicen que tenemos historia en los evangelios. And let me be clear. Y déjenme ser claro. A number of these critics are atheists, agnostics, or other non-Christian scholars. Un número de buena parte de estos estudiosos son agnósticos, ateos o simplemente no son cristianos. Here's Bart Ehrman on the subject. Esto es lo que dice Bart Ehrman del tema. He's an atheist New Testament scholar. Es un erudito neotestamentario ateo. Here's a quote. Esta es la cita. He says, I'm quoting Bart Ehrman, consider an analogy. Consideremos esta analogía. We don't dismiss early American accounts of the Revolutionary War. Nosotros no eliminamos recuentos de la Revolución Americana. Simply because they were written by Americans. Simplemente porque fueron escritos por americanos. We take their biases into consideration. Tomamos sus presuposiciones en consideración. And sometimes take their descriptions of events. Y algunas veces tomamos sus descripciones y sus eventos. With a pound of salt. Con un poquito de escepticismo. But we do not refuse to use them as historical sources. Pero no nos negamos a usarlas como fuentes históricas. I'm still quoting Ehrman. Aún cito a Ehrman. So too the Gospels. Lo mismo para los evangelios.
whatever one thinks of them as inspired scripture, Uno puede pensar de ellos como escritura inspirada. they can be seen and used Pueden ser vistos y usados as significant historical sources. como fuentes históricas significativas. End quote. Fin de la cita. And then here's one more short one. Y esta es otra cita corta. It is not because the Gospels say so. No es porque simplemente los evangelios así lo dicen. So when the mythicists say Cuando el mitista dice that we cannot use the Gospels because they are Christians writing about Christianity, que no podemos usar los evangelios porque son cristianos escribiendo acerca de cristianos o del cristianismo. I wonder if they would say Americans cannot report about the Revolutionary War. O supongo que no podríamos entonces decir que los americanos no pueden escribir acerca de la independencia de los Estados Unidos. German historians cannot write about World War I or II. Los alemanes no pueden escribir acerca de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial. And all the early Greek and Roman sources are no good because they're talking about Greek and Roman culture. Y todos los historiadores romanos y griegos simplemente no podemos confiar en ellos porque están escribiendo acerca de historia y cultura romana. These mythicists just do not realize Estos mitistas simplemente no se dan cuenta that they don't do to the Greek sources, Roman sources, or German sources que ellos mismos no hacen con sus fuentes alemanas o griegas o latinas, like they try to treat the New Testament sources about Jesus. lo mismo que hacen con las fuentes cristianas acerca de Jesús. Now they're going to say the New Testament is propaganda. Ahora, pueden decir que el Nuevo Testamento es propaganda. But number one, we now know that the New Testaments are biographies. Pero número uno, ahora sabemos que los evangelios son biografías. And number two, we allow Germans, Greeks, Russians. Y número dos. I would meant to say, we allow Germans, Greeks, Romans, and Americans to talk about events in their own nation and their own faith. Y lo mismo hacemos, permitimos a los alemanes, a los griegos, a los romanos y a los americanos que escriban acerca de hechos dentro de sus propias fronteras y de su propia fe. This is why scholars think that mythicists are prejudiced. Esto es por eso que los estudiosos piensan que los mitistas simplemente tienen un enorme prejuicio Against the Christian sources. Contra las fuentes cristianas. And they do with them what they do nowhere else. Y hacen con ellos lo que no hacen en ningún otro lugar. Sorry about that long answer. Chris, do you want me to cut these things down or do you want me to give that kind of summary? No, dice que si está bien, Ángel, o que si quieres que le corte un poquito más. Qué bueno que hizo una pausa, porque así está bien, porque ya casi terminamos las preguntas introductorias, va bien. Y que no, that's fine, because we're almost done with the introductory question, so we're good. Y que si quiere... done with the introduction. No, solo son dos partes. Va a ser no, rápido. it's just two parts, so the last part is going to be, I think, quicker. Sí, para no tardarnos más de hora y media. No vamos a tardar más de hora y media. Okay. Esta es mi siguiente pregunta. Yeah. So this is the next question. Y está un poquito relacionada con la anterior. It's a little bit related to the previous one. Pero quiero insistir en ella porque hay mucha propaganda atea que hace esta afirmación. But I want to insist on it because there's a lot of skeptic propaganda that makes this claim. Los ateos rechazan de antemano todos los documentos del Nuevo Testamento.
So atheists basically reject a priori all the writings of the New Testament, diciendo que no podemos usar la Biblia para probar la Biblia. saying that we cannot use the Bible to show that the Bible is true. Que eso sería como intentar probar la existencia de Spiderman usando un cómic. So that would be akin to trying to prove the existence of Spider-Man using a comic book. ¿Qué le respondería rápidamente? What would you respond to them? Well, now I've just, that was part of this I just answered when I said, number one, their Greco-Roman biography, and critics admit that. Number Parte two, de esto ya lo respondí diciendo que los evangelios son biografía grecorromana. Y segunda parte. And second, we have these tests that we call criteria. Tenemos estas pruebas también, o estos criterios que aplicamos. Which validate specific stories in the Gospels. Que los cuales validan ciertas historias específicamente en los evangelios. Probably the main thing I'm trying to get across here. Probablemente lo que quiero comunicar aquí is that the atheists and skeptics who do these things es que los escépticos y ateos que hacen estas cosas are virtually always out of any relevant field where their PhD is in a New Testament related area. Y todos ellos prácticamente que hacen estas afirmaciones no tienen los estudios o un doctorado en un área relevante. That's if they have PhDs at all. Y eso sí tienen algún doctorado del todo, ¿no? Excelente punto. Vayamos ahora tenemos 45 minutos para entrar de lleno a la evidencia de la resurrección. So now we're gonna use next 45 minutes for the evidence of the resurrection. Aquí se puede extender, pero considere que tenemos 45 minutos. So you can go you can go as but let me ask the question. So Ángel, ¿cuántas preguntas aquí faltan? Aquí nada más quiero preguntarle cuál es exactamente la evidencia de la resurrección. Y dos, quiero que se extienda en cómo es que sabemos que los apóstoles murieron por sus creencias. Y nada más. Okay, so we have two remaining questions, Gary, that you can basically use the time that we have. The first one is going to be about the evidence of the resurrection, so that you can explain it. How do we know? And the second is going to be about the apostles and how do we know that they died, or if they didn't die, or we don't know if they all died. How do we know that their testimony basically is? When I argue for the resurrection of Jesus, I use what I call the minimal facts argument. Cuando argumento a favor de la resurrección de Jesús históricamente, utilizo lo que llamo los hechos mínimos de la resurrección. I will only use facts which are defendable by many arguments for each one. Solamente usaré y uso argumentos que pueden ser defendidos por varios criterios. In fact, if I were to count how many separate little points evidence these first 7 arguments. De hecho, si fuera a contar cuántos puntos tiene cada uno de estos argumentos, there would actually be more than 100 subpoints according to the way critics argue. Habría más de 100 subpuntos históricos de acuerdo a cómo argumentan los expertos y los eruditos. So the point is, I won't use, first criterion is that I won't use a fact that is not evidenced by a bunch of evidences for this one point. Así que el primer criterio, la primera idea aquí es que no voy a usar hechos que no estén fuertemente evidenciados por gran cantidad de puntos evidenciales.
And second point, because the evidence is so strong, Y el segundo punto es que ya que la evidencia es tan fuerte, virtually every critical scholar, no matter how critical, no importa, el hecho es de que, dada la fuerte evidencia de cada uno de estos puntos, los historiadores y los eruditos, aunque no crean en milagros o en la resurrección como un hecho histórico, admits the points. admiten estos puntos. In other words, En otras palabras, even atheist, agnostic, or other unbelieving scholars, such as Jewish New Testament scholars, el punto es que agnósticos, ateos y de otras creencias, por ejemplo, judíos, admit these facts admiten estos hechos. almost totally, usually 90-some%. Casi totalmente, digamos, casi, what's the percentage? For the minimal facts, not counting number 7, because see, I'm going to do 6 minimal facts plus the empty tomb. So of the first 6, I would say the percentage would be in the 90s for each one. Sí, de los primeros 6 hechos que va a usar, el porcentaje de estudiosos que los aceptan es 90 o aún más de 90%. So I'll just summarize real quickly. I'll only use facts then that have Solamente uso hechos que están múltiplemente atestados. That are supported by many facts in their favor. Apoyados por muchos hechos a su favor. And scholars with terminal degrees in relevant areas almost always admit them. Y eruditos con credenciales terminales en temas relevantes, prácticamente todos los admiten estos hechos. Is that good to start crucifixion? Perfecto. Empecemos con la crucifixión. Yep. Okay, and he knows, right? I'm doing 6 minimal. I'm doing what I call 6 plus 1. I'm doing 6 minimal facts, and then I'm adding the resurrection, which is not a minimal fact, but the evidence is so good. I don't have 90-something%. I've got 75%, but the evidence is equally strong for empty tomb as for the rest, but you don't have every scholar on board. However you want to summarize. Entonces, lo que va a hacer es explicar 6 hechos mínimos más 1, que es la tumba vacía. Para la tumba vacía tenemos sólida evidencia tan fuerte como para los otros hechos, pero él la pone aparte porque no todos los eruditos están de acuerdo con la tumba vacía. No hay consenso, sino un 75%. No es 90 y tantos como en los otros 6, y por eso lo separa. Pero la evidencia es tan fuerte como para los demás. Is that good? Ready. Good. Okay. All right. First of all, evidence for the crucifixion. Primero, evidencia a favor de la crucifixión. And not just that Jesus was crucified, but that he died from it. Y no solo que fue crucificado, sino que Jesús murió crucificado. Skeptics might say, well, nobody standing at the cross had a medical degree. Y los escépticos dicen, bueno, nadie que estuvo en la crucifixión era médico. But the first point up is this. Pero el primer punto es esto. If you survey the medical community of men and women with doctor's degrees in medicine. Si haces un recuento de personas que tienen credenciales en el área de medicina, who specifically write on the nature of death by crucifixion, que escriben acerca de la muerte por crucifixión, the majority view, la gran mayoría, is that crucifixion victims died primarily by crucifixion. Primarily by asphyxiation. Todos ellos prácticamente concuerdan en que la muerte por crucifixión es, por ende, una muerte por asfixia. Now, let me be clear about this. Déjeme aclarar esto. Many doctors think there's more than one cause of death on the cross. Muchos médicos piensan que hay más de una causa de muerte por morir en la cruz. And some of them
think that there are other major causes instead of asphyxiation. Y otros piensan que hay otras causas importantes de muerte aparte de la asfixia. But by far, the majority view is that the main cause is death by asphyxiation. Pero por mucho, el consenso de la gran mayoría de ellos es que muerte por crucifixión es muerte por asfixia. Okay, so here's what that means. Esto es lo que quiere decir esto. The centurion and the other soldiers were trained in dealing with death. El centurión y los otros soldados alrededor estaban entrenados para lidiar con la muerte. They were soldiers. Eran soldados. They don't have to know how the human body works. No necesitan saber cómo el cuerpo humano funciona. But when somebody dies by asphyxiation on a cross, Pero cuando alguien muere por asfixia en la cruz, if they hang down in what's called the low position, si están colgados en lo que se llama la posición baja, the weight of the body pulls down. el peso del cuerpo jala. Chris, are you with me? Yes, I am. Okay, because you're frozen. Your picture's frozen and you're not talking. Yeah, so There you cuando go. un cuerpo, There you go. You're back in. cuando el cuerpo está en la posición baja, colgando en la posición baja, The muscles that surround the lungs, los músculos que alrededor de los pulmones, the intercostal, do you want the names of them or not, Chris? Okay. sure, The intercostal, deltoid, and pectoral muscles. el intercostal, el pectoide y what's the Deltoid. last one? Deltoid. El deltoide, They constrict on the lungs, aprietan a los pulmones. so that when the weight of the body pulls down, Así que cuando el peso del cuerpo está en la parte baja, they squeeze the lungs. aprietan a los pulmones. The person is often able to inhale, but La persona normalmente puede inhalar, increasingly unable to exhale. pero a medida que la persona es crucificada, tiene menos capacidad de exhalar. So the person has to push up on the cross to free those muscles in order to breathe. Así que la persona tiene que empujarse con los pies hacia arriba para poder exhalar. So all the centurion has to note Así que lo único que tiene que notar el centurión is that Jesus has been hanging in the low position es que Jesús ha estado colgando en la posición baja, without pushing up sin empujarse hacia arriba, for maybe 20 minutes or a half hour. por lo menos por unos 20 minutos o media hora. In fact, in German experiments, De hecho, en experimentos que hicieron en Alemania, male volunteers to be quote unquote crucified voluntarios hombres que fueron colgados en estas posiciones lost consciousness in a maximum of 12 minutes. perdieron conciencia en un máximo de unos 12 minutos. Now, it's true, in the German studies, they didn't have anything to push their feet on. Es decir, es cierto que en los estudios en Alemania, las personas que probaron esto no tenían un apoyo para empujarse con los pies hacia arriba. They were simply tied to 2x4s up in the air. Simplemente estaban atados a un par de vigas en el aire. But when someone is nailed or tied in the feet, Pero cuando alguien está amarrado también con los pies o con los pies clavados, that allows them to push up, and of course, they won't die in just 12 minutes. eso les permite entonces empujarse y por lo tanto no morirían en 12 minutos. But if they're hanging in the low position again for maybe 20 or 30 minutes, Pero si están colgando en la posición baja por unos 20 o 30 minutos, they can't breathe, so they're dead. no pueden respirar, así que es claro que están muertos. Now, this didn't happen to Jesus Ahora, esto no le sucedió a Jesús
But this is why they sometimes broke the ankles of people on the cross, like the two men on each side of Jesus. Pero esa es la razón por la que muchas veces les rompían las piernas a las víctimas para que no pudieran levantarse. Because if you can't push up, you can't breathe. Que si no te puedes impulsar hacia arriba, no puedes respirar. Again, that didn't happen to Jesus. The broken ankles didn't happen to Jesus. Es decir, a Jesús no le rompieron los tobillos. But that tells you the Romans knew what they were doing. Pero eso te dice que los romanos sabían lo que estaban haciendo. And they broke ankles to hasten death. Y rompían tobillos para agilizar la muerte. They knew you couldn't breathe in the down position for any amount of time. Sabían que no podías respirar, estar respirando mientras estás en la posición baja por cierta cantidad de tiempo. Okay, then we also know from ancient literature and archaeology También sabemos por literatura antigua y por arqueología that they usually used nails for the feet, que normalmente usaban clavos para los pies and they often did things to victims to make sure they were dead before they took them down for the cross. y hacían ciertos tiros de gracia a la gente para asegurarse que realmente estuvieran muertos. In one case, they crushed the man's skull. En un caso, le golpearon en el cráneo y se lo trituraron con un In another martillo. case, they threatened a man. In another case, they threatened the crucifixion victim with a bow and arrow. En otra ocasión, utilizaron un arco y una flecha. But in Jesus's case, and in other cases, Pero en el caso de Jesús y en otros casos, they pierced his body with the spear. le perforaron el cuerpo con una lanza. The majority medical position is that the spear went through the lung and the heart. La posición de los expertos en medicina es que la lanza atravesó el pulmón y llegó hasta el corazón. That evidence comes from the description that blood and water came out of the wound. Esa afirmación viene de la evidencia que viene en la escritura, que dice que del cuerpo de Jesús salió agua mezclada con sangre. Scholars today, and apparently the centurion, already knew Jesus was dead. Los eruditos de hoy, aparentemente también el centurión, sabían que Jesús realmente ya estaba muerto. But the spear wound said, "You're not getting down off the cross while I'm the boss." Can you repeat that? Yeah, but the spear wound means for the centurion that even though he knew Jesus was dead already, he was saying, "You're not getting down off the cross on my watch." He's making sure. Okay, así que el uso de la lanza es básicamente para darse una completa y amplia seguridad de que Jesús realmente estuviera muerto, a pesar de que ya sabían que lo estaba. So number one, you have asphyxiation. Así que número uno, tienes asfixia. Number two, you have a spear wound to make sure he's dead. En segundo lugar, tienes la lanza para asegurarse que estuviera realmente muerto. But we still haven't given the major reason why scholars today think Jesus did not get off the cross alive. Pero aún no hemos provisto o mostrado la evidencia que la gran mayoría de los estudiosos piensan que es la más contundente, que afirma que Jesús realmente no se levantó después de esto. The major critique is often called Strauss's criticism, David Strauss's criticism. La crítica viene de un estudioso llamado David Strauss. Le llaman la crítica de Strauss. Strauss said the problem wasn't so much medical as it was logical. Strauss dice que el problema no era tanto médico, sino lógico. Let's just imagine for the moment that Jesus didn't die on the cross. Imaginemos por un momento que Jesús no murió realmente en la cruz.
But we know he was beat up and hurt very, very badly. Pero supongamos que fue golpeado y flagelado de una manera terrible. For example, Bart Ehrman gives 15 independent sources for Jesus' crucifixion. Por ejemplo, Bart Ehrman provee 15 fuentes independientes a favor de la crucifixión de Jesús. But if Jesus was crucified, he was in really bad shape on Sunday morning. Pero si Jesús fue crucificado, entonces estaba en realmente un estado crítico el domingo en la mañana. Remember, we're talking about just in case he didn't die. Recuerden, estamos especulando qué tal si realmente no murió. Jesus would have to have walked on pierced feet several blocks to where the disciples were. Jesús debió haber entonces caminado con los pies horadados varias cuadras para llegar a donde estaban los discípulos. Obviously, he would have been very sickly. Obviamente, habría estado bastante enfermo. He's limping badly. Está cojeando de manera terrible. He's holding the wound in his side. Está tomándose la herida en el costado para que no le sangre. He's pale. Está pálido por la pérdida de sangre. Probably feverish. Probablemente tenga fiebre también. He couldn't even wash his hair. No podría haberse lavado el cabello. And he's going to arrive at the door where the disciples were hiding. Y llegaría entonces al lugar donde los discípulos estaban escondiendo. Knock on the door. Tocar a la puerta. And when they open it up, he's supposed to pretend that he's been raised from the dead and glorified. Y al abrir la puerta se supone que todo el mundo debía de creer que fue resucitado y que fue glorificado, una resurrección gloriosa. Now, the man who made up this critique, David Strauss, ahora el hombre que hizo esta crítica, David Strauss, was extremely critical. Era escéptico en extremo. And he died without believing in a personal God or life after death. Y murió sin creer en un Dios personal o que hubiera vida después de la muerte. But yet he said there's a joke here. Pero dice que hay una broma aquí. The disciples would see Jesus walking no matter how badly hurt. Los discípulos habrían visto a Jesús caminando, aunque estuviera realmente lastimado. And they would know he was alive. Y habrían sabido que estaba vivo. But they would have to nurse him back to health. Pero su preocupación principal habría sido el de curarlo y de volverlo a sanar. So what comes from this is not a resurrected Jesus. Así que lo que deriva de esto no es un Jesús resucitado, but a badly, badly wounded Jesus who avoided death on the cross. Sino un Jesús realmente muy herido y muy lastimado que pudo rehuir o de alguna forma no morir en la crucifixión. But you can't get from a wounded and healed Jesus Pero no puedes brincar de un Jesús herido y un Jesús después sanado to a raised Jesus who will live forever. a un Jesús resucitado que vivirá por siempre. Somebody could say that's mythology, Alguien podría decir, bueno, eso es mitología, but that does not explain why the original disciples were sure Jesus was healed and raised. pero eso no explica por qué los discípulos creían sinceramente que Jesús murió y fue resucitado. Okay. Once we know that Jesus was dead by crucifixion, Una vez que sabemos que Jesús murió por crucifixión, the second point is it is unanimously mentioned for all intent and purposes. It's unanimously accepted. es unánimemente aceptado, Even by unbelieving scholars, as long as they're in the field. Incluso por estudiosos escépticos, siempre y cuando tengan credenciales en el tema.
And this is the second point. Y este es el segundo punto. The disciples had experiences that they believed were appearances of the risen Jesus. Los discípulos tuvieron experiencias que ellos creían fueron apariciones de Jesús resucitado. Yeah, Bart Ehrman says, for example, he says this is absolutely a given. He said because it's proven by history. Bart Ehrman dice que esto es un hecho porque es probado por la historia, es demostrado por la historia, la creencia. Now, of course, Bart Ehrman and skeptics don't say that has to be the resurrection, but the disciples certainly believe they saw the risen Jesus. Ahora, Bart Ehrman no dice que esa es la razón por la que la resurrección es un hecho histórico, simplemente afirma la creencia de los discípulos de haberlo creído de tal manera. And that's the second point. Jesus was crucified, and then soon afterwards, the disciples had these experiences. And by the way, the experiences happened to individuals and groups. Y esa es la evidencia, es decir, Jesús fue crucificado, después los discípulos tuvieron creencias, apariciones o tuvieron experiencias que ellos interpretaron como apariciones del Jesús histórico y así es. Así es como ellos lo interpretaron. Okay. Should we move right on? Number 3? Número 3. They proclaimed these experiences with the risen Jesus. They proclaimed them very, very early. Estas creencias de Jesús resucitado fueron proclamadas en una época muy, muy cercana o muy temprana después de la crucifixión. Some researchers like James D.G. Dunn Algunos investigadores como James D.G. Dunn believe that these experiences were reported in creedal forms. Reportan que estas creencias fueron reportadas en forma de credos. The same year in which Jesus was crucified. En el mismo año en que Jesús fue crucificado. Now let me explain this idea of creedal traditions a little bit. Déjame explicar un poquito esta idea de credos tempranos. They could have gone out, the disciples could have gone out immediately and said, Jesus was risen and we saw him. Los discípulos pudieron haber salido y simplemente afirmar que Jesús resucitó y ya. But they wanted to report them in forms that people could memorize and repeat. Pero lo quisieron reportar de formas que los discípulos pudieran hacer que los demás recordaran estas ideas, estas afirmaciones. And the reason for this is because estimates say that up to 80% of Jesus's listeners were illiterate. Y la razón es que los estudiosos piensan que alrededor del 80% de la gente era iletrada. Did you say 80%? Up to 80% were illiterate. Sí, un 80% era gente que no eran analfabetos. So they wanted to put the story of these appearances into a form that could be memorized and passed on. Así que quisieron poner estas creencias en una manera fácil de recordar y de transmitir. Here's an example. Este es un ejemplo. If I want to tell a popular story and say, Jack and Jill went up a hill to fetch a pail of water and the rest of it. Si, por ejemplo, quiero hacer una historia y voy a transliterar lo que dijo, pero, por ejemplo, decir de Tin Marín de Dopingüe, Cucaramácara, una cosa así. Do you guys have that story too in Spanish? I'm just using a different example. Okay, good. But if you really want somebody to remember it, put it in a verse or a song. Si quieres realmente que alguien se acuerde de esa historia o de esta afirmación, la pones en forma de verso o de una canción. So a secular example, and you have to translate it to your example, but the secular example would be Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Y el ejemplo secular sería, Cucaramácara, títere fue, yo no fui, fue tete. Another secular example might be row, row, row your boat gently down the stream.
Y bueno, así hay varios ejemplos, no sé. um, um, por ejemplo, el abecedario A, B, C, D, E, F. So here's a religious example. Y ese se le puede poner música. A los niños se les enseña el abecedario con canciones. Otro ejemplo podría ser este. Instead of preaching a sermon on Jesus died for our sins, En vez de predicar un sermón, por ejemplo, que hable de que Jesús murió por nuestros pecados and that we can be saved by his death and y que podemos resurrection, ser salvos por su muerte y por su resurrección, you might put it into a song lo puedes poner de forma de un canto, like this. como esto. Amazing grace, how sweet the sound Sublime gracia me salvó, that saved a wretch like me. salvó a un pecador como yo. The point is, in all three of those examples, El punto es que en todos estos ejemplos, Jack and Jill, row your boat, and amazing grace, Jesus died for me. en estos tres ejemplos que acabamos de ver, el abecedario o de Tin Marín o la muerte de Jesús, If you put those verses, if you put those words in a verse or si pones a song, o si pones esas palabras en un verso o especialmente en una canción, then people can repeat them even though they are illiterate. la gente los puede recordar y repetir aunque sean analfabetas. They may not know how to sign their name, Tal vez no pueden deletrear su nombre, but they can sing the song of Jesus' redemption, dying and rising for us. pero pueden cantar acerca de la salvación, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Those comments, those little comments are called creedal traditions, and they're all over the New Testament epistles. Estos comentarios y este tipo de ejemplos son credos tempranos y están por todos lados en el Nuevo Testamento. Now, our point here is that those were taught very, very early. El punto aquí es que esto se enseñó muy, muy temprano en la historia del cristianismo. In fact, Bart Ehrman, the atheist New Testament scholar, De hecho, Bart Ehrman, el erudito neotestamentario ateo, says that many of them date 1 to 2 years after the cross. dice que varios de estos credos datan de 1 o 2 años después de la crucifixión. Another skeptic, I think an atheist, German scholar Gerd Ludemann, Otro estudioso alemán, creo ateo, Gerd Ludemann, says that those verses were around, those stories were around at 3 years maximum after the cross. dice que de estas historias están circulando máximo 3 años después de la crucifixión. In other words, this doesn't wait till the Gospel of Mark or even later. Es decir, estos credos no esperan hasta que se escriba el Evangelio de Marcos o después. It doesn't even wait till 1 Thessalonians, which is probably the earliest epistle, at just 20 years after the cross. No esperan incluso a Primera de Tesalonicenses, unos 20 años después de la crucifixión. I mean, Mark is early. Marcos es temprano. Paul's epistles are way earlier. Las epístolas de Pablo son aún más tempranas. But these little creedal stories go back to the time immediately after the cross. Pero estas pequeñas historias, estos credos, nos llegan inmediatamente después de la crucifixión. One Australian historian, Paul Barnett, Paul Barnett, que es un historiador australiano, says that there's nothing on a major figure in ancient history that's this early. dice que no hay nada similar de alguna figura de la antigüedad como nos llegan estos credos de Jesús. Okay, that's 3 minimal facts so far. Esos son 3 hechos mínimos hasta ahora que llevamos. We have the crucifixion and death of Jesus. Crucifixión y muerte de Jesús, número 1. The disciples said that Jesus appeared to them after his death, in both as individuals and in groups.
Los discípulos dijeron que Jesús les había aparecido de manera individual y también en grupos, and this was proclaimed very, very early. y esto fue proclamado muy, muy tempranamente. Back to the question about mythicists who wonder about Jesus living. Volviendo a la cuestión de los mitistas que se preguntan si Jesús realmente existió o no. How can they deny data that's earlier than any other major historical people in history? ¿Cómo es que pueden negar datos históricos que simplemente no son comparables con otros personajes de la historia? Now they're going to say that they're just stories. It's just mythical poetry, mythical songs. Ahora van a decir que son historias míticas o poemas míticos o cantos de mitos. But they don't realize that Paul in the book of Pero- Galatians, Pero no se dan cuenta de que Pablo en el libro de Gálatas, which is a book that all critical scholars accept, que es un libro que prácticamente todos los eruditos escépticos aceptan, Paul says in Galatians 1 that he went to Jerusalem. Can you repeat that, please? Sure. In Galatians 1, Paul says that he took a trip to Jerusalem. En Gálatas 1, Pablo dice que emprendió un viaje a Jerusalén And he gives the dates, y nos da las fechas, and it works out to 5 years after the cross. y esto nos da una fecha de 5 años después de la crucifixión. So if the crucifixion is 30 AD, Paul is in Jerusalem at 35, 5 years later. Así que si Jesús fue crucificado en el año 30, para el año 35, Pablo está en Jerusalén. And he says he met with Peter and James, the brother of Jesus, two apostles. Y dice over que se juntó 15 days. dice que se juntó con 2 apóstoles, con Pedro y con Santiago, el hermano de Jesús, durante 15 días. The Greek word in Galatians 1:18 La palabra griega en Gálatas 1:18, I don't know if you want to use the Greek or not, but the actual Greek term there is hysteresis, es decir, la palabra griega que se utiliza es historisai, and it means to dialogue or talk or invest or interview somebody about a subject. y esta es la palabra que se utiliza para investigar o para entrevistar o para dialogar con una persona. The whole book of Galatians is it's a short book. The whole short book of Galatians is about the truth of the gospel message. Todo el libro de Gálatas trata con la veracidad del mensaje del evangelio. And the gospel is defined in the New Testament Y el evangelio se define en el Nuevo Testamento as the deity, death, and resurrection of Jesus. como la deidad, muerte y resurrección de Jesús. Paul discussed this with Peter and James for 15 days, just Pablo, 5 years after the crucifixion. Pablo discute acerca de esto con Santiago y con Pedro 5 años después de la crucifixión, por 2 semanas. In the second chapter of Galatians, the first 10 verses, En el segundo capítulo de Gálatas, en los primeros 10 versículos, Paul again goes up to Jerusalem 14 years later, Pablo de nuevo regresa a Jerusalén 14 años después. This is still earlier than any New Testament book. Esto es aún antes de que cualquier libro del Nuevo Testamento fuera escrito. And Paul specifically says in Galatians 2:2 that they discussed the truth of the gospel message. Y ahí dice en Gálatas 2:2, Pablo dice que discutieron la veracidad del mensaje del Evangelio. Then he tells us that the apostles did not add anything to Paul's message. Y después dice que ninguno de los apóstoles le cambiaron o le quisieron corregir acerca del mensaje que él estaba predicando. Further, in verse 9, Galatians 2:9, Más allá en Gálatas 2:9, the Jerusalem apostles
Los apóstoles de Jerusalén gave Paul and Barnabas the right hand of fellowship. le dieron a Pablo y a Bernabé la diestra de compañerismo, dice el escrito. You don't give the right hand of fellowship to a heretic. No se le da la diestra de compañerismo a un hereje. So clearly the apostles agreed with Paul's definition of the gospel. Así que claramente los apóstoles estaban de acuerdo con Pablo en lo que significaba y lo que era el mensaje del evangelio. Actually, Paul summarizes this in 1 Corinthians 15:11. Y Pablo hace un sumario de este mensaje en Primera de Corintios 15, del 1 al 11. By the way, 1 Corinthians is another book that's unanimously accepted by critical scholars. Por cierto, Primera de Corintios es también un libro que está unánimemente aceptado por estudiosos. And right after giving one of those short creeds in 1 Corinthians 15, 3-7, Y en 1 Corintios 15, del 3 al 7, donde está uno de estos credos muy antiguos y muy cortos, Paul goes on and says they are preaching the other apostles, he says, are preaching the same thing I am concerning Jesus appearing to them. Pablo dice, los apóstoles están predicando lo mismo que yo estoy predicando acerca de Jesús. Paul says it doesn't matter if you got it from them or got it from me. You're going to hear about the resurrection appearances. Y Pablo dice, no importa si lo han escuchado de los apóstoles o lo escuchan de mí, van a escuchar de la resurrección de ambos, y no importa de quién lo escuchen. Again, that's 1 Corinthians 15:11. Eso es 1 Corintios 15:11. So we have the gospel message being proclaimed very, very early from eyewitnesses. Así que tenemos que el mensaje del evangelio se estuvo proclamando muy, muy tempranamente de parte de testigos presenciales. That means that these early creeds, these early creedal messages were not just hearsay, they were traceable to the eyewitnesses. Paul went back, Paul was an eyewitness, and he traced it to the eyewitnesses. Y estos mensajes no son simplemente de oídas o pláticas, sino que fueron mensajes que vinieron de testigos creíbles, de personas que estuvieron ahí, de gente que estuvo en el lugar de los hechos y que se podían trazar una línea hacia estas personas, hacia los apóstoles y hacia Pablo directamente. Let's go on to our fourth fact. Vayamos al cuarto hecho. These same apostles who were sure they saw Jesus and reported it early, Los mismos apóstoles que están seguros de haber visto a Jesús y reportado esto de manera muy temprana, they turned the Mediterranean world upside down with their message. transformaron el mundo del Mediterráneo con su mensaje. We know, for example, that they put themselves in situations where they were willing to die. Sabemos que debido a este mensaje se pusieron ellos mismos en situaciones en las que estuvieron dispuestos a sufrir y a morir. I'm not arguing that we can prove they all died as martyrs, No estoy argumentando que todos murieron como mártires, but I'm arguing that those who were preaching put themselves in situations where they could have died and they were hurt very badly many times. pero mi argumento es que muchos de ellos terminaron en situaciones donde fueron heridos y sus reputaciones sufrieron tremendamente y algunos de ellos incluso murieron. Whenever somebody gets beat up going to the same place, Cuando alguien es golpeado por ir al mismo lugar or whipped, Paul said he got whipped 39 lashes many times. o Pablo dice que fue flagelado con un látigo varias veces. And when that keeps happening, that means you're willing to die to proclaim this message. Y cuando eso sucede una y otra vez, eso quiere decir que estás dispuesto a morir por ese mensaje. In fact, one time Paul was stoned and left for dead.
Incluso Pablo una vez fue apedreado y lo dejaron por muerto. Okay. And by the way, on the death of the apostles, the actual death, Por cierto, en cuanto a la muerte de los apóstoles, su muerte en sí, we do have first century sources tenemos fuentes del siglo I for the martyrdoms of Peter, Paul, and James, the brother of Jesus. tenemos fuentes que afirman la muerte en el siglo I de Santiago, de Pedro y de Pablo. And they're the same three people in Galatians chapter 1 who went on to turn the world upside down. Y son los mismos de Gálatas 1 que prácticamente transformaron el mundo mediterráneo. Now, a lot of skeptics stop you here and they say, a lot of people died for what they believe to be true. Ahora, el escéptico aquí podría parar y decir, bueno, pero muchos mueren por lo que creen que es verdad en su religión. But you're missing the main point. Pero pierden el punto principal aquí. Many people die for what they believe to be true, Mucha gente muere por lo que creen que es verdad, but people don't die willingly for what they think they saw. pero la gente no muere voluntariamente por lo que creen que vieron. The disciples taught that the resurrection was the center of their faith. Los discípulos enseñaron que la resurrección era el centro de su fe. And they taught that, well, let me back that up. If the resurrection is the center of their faith, and Si they're la willing to resurrección die, si la resurrección es el centro de su fe y están dispuestos a morir, then they're willing to die specifically for the resurrection. entonces están diciendo que están dispuestos a morir específicamente por la resurrección. But with the original eyewitnesses, Pero con los discípulos originales, los testigos presenciales originales, this wasn't just a story or a myth or a legend that somebody else told them. esto no fue una historia, un mito, una leyenda que alguien más les dijo. It was an event that they believed they saw with their own eyes. Fue un evento que ellos mismos creían haber visto con sus propios ojos. And the old saying is that liars don't make martyrs. Y el dicho es bien cierto que los mentirosos no son buenos mártires. Okay, let's go to the last two facts, numbers 5 and 6. Vamos a los últimos dos hechos, número 5 y número 6. There are two skeptics, we've already mentioned them, two skeptics who are so significant, we make them as separate arguments. Hay dos escépticos importantes y por eso los separamos, hacemos dos argumentos. One of those is the Apostle Paul. Uno de ellos es el apóstol Pablo. We have a first century source for his martyrdom. Tenemos una fuente del siglo I de su martirio. By the way, that source is not in the New Testament. Por cierto, esa fuente no está en el Nuevo Testamento. And the second one, fact number 6, Y el segundo, el hecho número 6, is James, the brother of Jesus. ese es Santiago, el hermano de Jesús. And Josephus tells us that he was stoned to death in 62 AD. Y Josefo nos dice que en el año 62 fue apedreado y muerto. So Paul, number 5, and James, number 6, Pablo número 5 y Santiago número 6 died for what they taught was their seeing with their eyes the resurrected Jesus. murieron por lo que ellos afirmaron que vieron con sus propios ojos que fue él, el Jesús resucitado. Tengo una pregunta. He has a quick question. Josefo vendría siendo una fuente fuera de la Biblia, ¿no? Josefo es una fuente fuera de la Biblia. Josephus is an external source to the Bible. A non-Christian Jewish historian. Es un historiador no cristiano judío. Ok, ¿y cuál es la fuente para Pablo de su muerte? And what's the source for Paul for his death? Clement in 95 AD. It's not Clemente en el año 95 después de Cristo. Excelente. Okay, so that's 6 minimal facts that critics, as a rule, critical scholars in the field do not deny. Estos 6 hechos son prácticamente innegables por el consenso de erudición
del Nuevo Testamento. Real fast, that's the crucifixion. So, la crucifixión. The disciples said Jesus appeared to them again. They saw Jesus after his death. Los discípulos afirmaron haber visto a Jesús vivo después de su muerte. These sources were repeated extremely early. Even atheist New Testament scholars admit that. Estas fuentes son muy tempranas, incluso aceptado por escépticos. By the way, putting 2 and 3 together, these eyewitnesses, they saw Jesus individually, but also in groups. Por cierto, poniendo estos dos grupos, los testigos presenciales vieron a Jesús individualmente y en grupos. And that crushes the hallucination theory. Eso destruye la teoría de que fueron alucinaciones. Because in our psychological and medical literature, going back about 25 years, Porque en nuestra literatura de psicología de los últimos 25 años, there are no documented cases of group hallucinations. no hay ni un solo caso documentado de alucinaciones grupales. Then the last 3 evidences are they turned the world upside down for a message where they were willing to die. En los siguientes 3 es que los discípulos transformaron el Mediterráneo por un mensaje por el que estaban dispuestos a morir. And then 5 and 6, 2 skeptics, Paul and James, said they saw the risen Jesus and were willing to die for it. Y último, Santiago, el hermano de Jesús, Pablo y Santiago, 2 escépticos, transforman su creencia y al punto de estar dispuestos a sufrir y a morir y mueren por su creencia en la resurrección. And again, according to sources outside the New Testament, they both died as martyrs. Incluso y estas muertes son confirmadas por fuentes fuera del Nuevo Testamento y que murieron como mártires. By the way, the third apostle whose martyrdom is recorded from that group is Peter. We have a 1st century source for the martyrdom of Peter. That's also Clement. So that's 3 sources outside the New Testament. También tenemos testimonio de la muerte de Pedro dentro del siglo I, por cierto, también es Clemente, de que murió. Así que tenemos otro apóstol, el apóstol Pedro, en esa categoría. So these are the 6 minimal facts. Crucifixion, they saw Jesus, they proclaimed it early, they were transformed to the point of being willing to die, and James and Paul and James, 2 skeptics, came to believe because they too saw Jesus. I often add I call it 6 plus 1, because the empty tomb. Estos son los que llamo 6 más 1. Yes. y bueno, ya los hemos enumerado todos, pero el doctor Habermas les llama 6 más 1. Tenemos uno más. But the last one, fact 7, is not one of the minimal facts. El último hecho no lo considero dentro de los hechos mínimos. On the first criterion, there's as many arguments for the empty tomb as there is for any of the first 6. En cuanto a evidencia, este hecho es evidenciado por la misma cantidad de fuerte evidencia que los demás hechos mínimos. But only about 70 to 75% of critics admit the empty tomb, whereas the others are in the 90%. Sí, pero aquí la cuestión es en la unanimidad de los eruditos. Este hecho es aceptado por entre 70 y 75% de los eruditos neotestamentarios críticos. There are more than 20 critical reasons to believe in the empty tomb. Hay más de 20 puntos y razones de evidencia a favor de la tumba vacía, que es That means 20 reasons that are evidenced according to critical standards, not by just citing a verse or something like that. Sí, es decir, 20 puntos de evidencia aceptados por los criterios históricos, no simplemente citando un versículo. So with that 6 plus 1, así que teniendo 6 más 1, we can get the resurrection of Jesus.
podemos llegar a la resurrección de Jesús for this reason. por esta razón. All these critical reasons that, let me back up. All the evidence we have supports these 6+1 evidences. Todos los hechos que tenemos apoyan estas evidencias, estos 6 puntos más 1. Many critics have given up coming up with natural theories to, what really occurred. Muchos escépticos se han dado por vencidos acerca de tratar de explicar estos hechos usando explicaciones naturales. The natural theories against the resurrection fail. Las teorías naturalistas para explicar la resurrección simplemente fallan. Even the critical scholars who major in the field largely admit this. Aún los eruditos escépticos que tienen con credenciales serias en esta área lo admiten. The conclusion is that, with good reason, Jesus was raised from the dead. Entonces, la conclusión con muy buenas razones es que Jesús realmente resucitó de entre los muertos. That's it. According to my computer, I'm 4 minutes early there, Chris. Ahí está. De acuerdo a su computador, estamos unos minutos antes. Una última pregunta rápida. One last flash question. ¿Cómo podemos nosotros, la gente promedio, How can we, the average layperson, saber que hay un consenso de historiadores que aceptan estos hechos? ¿Podemos investigar alguna revista de investigación sobre Jesús? How can we lay people know that there's a consensus of historians, about these facts? How can we, is there like a periodical magazine or, documents? Chris, you have a lot of my sources on resurrection, right? Yeah. This book right here, the Case for the Resurrection of Jesus, very well known. This gives a lot of them. This has 100 pages of endnotes. Ese libro tiene 100 páginas de notas al pie de página con las fuentes principales. There's Mike Lacona doing the same argument I'm doing. He's got 700 pages of evidence. Está el libro de Mike Licona, 700 páginas de evidencia, y está en español, por cierto, ese libro. And someone else who doesn't call it minimal facts, but argues very similarly, 700 more pages, very different than Mike Lacona. This is N.T. Wright. Chris can tell you all these, but there's way more documentation than a layperson would need. It's not complicated. They can get all the backups with huge endnotes. I'm doing a 5,000-page document on these things. The only thing is, it's not out yet. But I mean, I have many. I have many endnotes that are very. Está escribiendo su magnum opus y ya está en 5,000 páginas, así que vamos a tener también toda esa información. Aparte de esos 3 libros que son los principales que él maneja con estas líneas de evidencia. Excelente. Yeah. Excellent. Guys, this book here, The Risen Jesus and Future Hope, the first chapter summarizes the minimal facts argument. Ese libro hace un sumario y un resumen de los hechos mínimos que acaba de mencionar. And in the last footnote in this chapter, y la última nota al pie de página en ese capítulo, I list over 50 scholars who admit these 6 facts. Lista unos 50 eruditos que mencionan estos hechos. And by the way, I have a blog post with all of that where I list them all in Spanish. Así que tengo un post en mi blog con todos estos historiadores que vienen precisamente de esa fuente. Ok, los voy a poner también en las referencias. Yep, anybody can get all the sources they want. Sí, todas las fuentes están disponibles. Maravilloso. Creo que podemos terminar, Chris. Thank you, Gary. Thank you so much for your time.
May God bless you. We'll be praying for, let me stop the recording. Si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal y a echarle un ojo a los libros que está traduciendo al español la editorial Publicaciones Querigma. Muchos de los libros mencionados aquí han sido traducidos por ellos y están haciendo un gran trabajo proveyendo recursos en nuestro idioma sobre teología, filosofía y apologética cristiana. También quiero mencionarte que este trabajo es posible gracias a tu generosa donación. Si quieres apoyar este ministerio y los videos que hacemos, puedes hacernos una donación en PayPal o en Patreon.